Diga, vamos a leer Mateo capítulo 3, 13 a 17 y vamos a hablar del bautismo, que es lo que necesitamos saber. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tan lejos Jesucristo había viajado para ser bautizado? Jesucristo venía a pie para ser bautizado por su primo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un gran número de gente que venía hasta hacia él para el bautismo. Pero los que llegaron fueron judíos. Jesucristo era uno de los de los muchos, de muchos. Él viajó desde Nazaret, el, el pueblo en aquel donde él crecía, hasta el área de Betaní. Uh, pero más allá del Jordán. Y creo que era adentro del Jordán, porque dice Galilea, desde Galilea hasta Jordán. Aleluya. Por eso dice, por eso lo creo así. Entonces, la razón por qué él fue llamado Juan el Bautista es porque él mismo fue el primero que bautizó a la gente. Aleluya. Pero este bautismo que hizo Juan era diferente que hicieron en la edad de la iglesia, que comenzó el día de Pentecostés. Jesucristo había viajado durante 80 millas o 129 kilómetros para ser bautizado en el Jordán. Em, Tenía que caminar más que un día para llegarlo. Pero nosotros veamos que por medio de su viaje, él valía a ser bautizado. Si la gente vale su bautismo, no van a estar quejando del frío o de qué tan largo es para recibir el bautismo. Aleluya. En vez de eso, ellos entienden que es muy serio de hacer un pacto con Dios, y ellos desean de hacerlo, y más de eso, recibir su perdón de sus pecados. ¿Cuántos bautismos fueron en aquel tiempo? ¿O qué tipo de bautismos? ¿Cuánto bautismos? ¿Qué tipos? ¿Cuántos tipos? Juan el Bautista
comenzó a bautizar la gente. Pero los discípulos de Jesucristo empezaron a bautizar la gente también. Pero ese bautismo era el mismo, no era diferente, era el mismo. Fueron abajo, o sea, bautizaron abajo del agua y para arrepentimiento. En el Antiguo Testamento la gente tenía que traer un animal para sacrificar, pero en el Nuevo Testamento, durante la predicación de Juan el Bautista, ellos fueron bautizados por arrepentimiento o una expresión de su arrepentimiento hacia a Dios. Desde la edad de 30 años hasta su muerte, Juan el Bautista predicó el bautismo y bautizó a un Jesucristo. Después de su muerte, los discípulos de Jesucristo también seguían bautizando la gente. En el día de Pentecostés, un bautismo diferente empezó. Y había algo diferente de ese bautismo. La pregunta aquí es, ¿por qué Jesucristo fue bautizado? Primero, era para darnos un ejemplo a seguirle a Él. Él no cometió pecados. Él solamente lo hizo para mostrar lo que sus seguidores debían de hacer. Él, Bautista, Juan, no quería bautizarlo porque él sabía que necesitaba recibir el bautismo del medio de Jesucristo. Pero Jesucristo venía a ser bautizado por Juan durante su ministerio. Entonces, él fue bautizado en la edad de 30. O sea, poco antes de que él empezó su ministerio. Juan el Bautista, él parece que era 6 meses más grande que Jesucristo. Y él viajó hasta el Jordán para verlo a Juan solo. No dice sobre sus miembros de su familia o alguien más que venía con él. Él llegó solito. Pero Jesucristo y Juan el Bautista estaban haciendo correcto. O sea, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aleluya. Entonces Jesucristo estaba haciendo justicia por ser bautizado y también Juan el Bautista estaba haciendo la justicia porque él bautizó a Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando un ministro bautiza, está haciendo la justicia. Y cuando una persona recibe el bautismo, está haciendo la justicia. Y dice aquí, aleluya, después que fue bautizado, dice, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué es lo que significa para tener los cielos hacia Él abiertos?
Significa que Dios quería mostrar una señal, pero también era más que una señal. Primero, cuando una persona recibe el bautismo, es como que eh, es re- un requisito en la edad de la iglesia para tener los cielos abierta para la persona, como Dios lo abrió los cielos hacia el hombre Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos decir, esta es otra razón porque es tan importante para la gente ser bautizado. Pero también dice, aleluya, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aleluya. El Espíritu de Dios venía sobre él como una paloma. Y también dice, aleluya, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya y aleluya y aleluya. Entonces, este era el señal para Juan el Bautista, para conocer que, para saber que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. También nos da una señal que la gente debe de recibir el Espíritu Santo también, y es algo que es necesario. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también dice que este es mi Hijo amado. Una voz del cielo que dijo eso. Después del bautismo es como, aquí Dios está diciendo, tú eres mi Hijo. Juan capítulo 3 y versículo 5 nos dice así, aleluya. Y esto era Jesucristo mismo que decía esto antes del día de Pentecostés, claro. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es porque los cielos fueron abiertos, es como una señal. Debe de ser uno bautizado en agua. Pero también vamos a pensar en otra cosa muy importante. Y esto es en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ah, pensaba el Señor Dios sobre la ropa de Adán y Eva? Ellos fueron avergonzados y necesitaban ropa a deuda a su pecado, porque ellos habían pecado. Sin embargo, Adán y Eva trataron ellos a cubrir ellos mismos por medio de, um, aleluya, gloria a Dios, por medio de hojas de higuera. Aleluya. Aleluya. Entonces, ellos sentían desnudos antes que ellos pusieron sus hojas de higuera. Pero después que la presencia de Dios llegaba adentro de ese jardín de Edén, sentían también desnudos, aunque ellos tenían
esa ropita, digamos, de hojas de higuera. Entonces, ellos sentían igual desnudo como después de comer de ese árbol de la ciencia de bueno y de malo. Después de comerlo sentían desnudos y también cuando la presencia de Dios venía, aunque tenían ellos un poco de ropa sobre sus cuerpos. ¿Qué es lo que Dios hizo para que podrían podría él poner ropa sobre ellos? Él tenía que matar un animal. Yo creo que él mató una oveja o un cordero, para poner ropa sobre ellos. Y eso es como una figura que en el futuro Dios mismo va a manifestarse en carne como ser humano y Él va a ser ese cordero que la gente mismo va a matar en la cruz de Calvario. Aleluya. Para cubrir el pecado del ser humano. Una vez que Dios mató ese cordero, derramó la sangre de ese animal. Y eso significa que ya tenían ellos una cubierta para su cuerpo, pero también, aleluya, como dice en la palabra, que necesitaba ser derramado sangre, aleluya, para cubrir el pecado, aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer aquí en Génesis capítulo 3 y versículo 7. Génesis capítulo 3 y versículo 7 que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, con esas hojas de higuera, ellos se hicieron delantales. Ellos sentían desnudos. Tenían que cubrir sus cuerpos de deuda a su avergonzamiento. Aleluya. Porque sentían avergonzosos. Estaban tratando por sí mismo a cubrir su desnudez. Aleluya. Su aleluya. Para cubrir su vergüenza. Amén. Aleluya. Pero la verdad, no podrían ellos mismos a cubrir sus vergüenza. Solamente hasta que Dios cubrió su vergüenza. Entonces sentirían mejor. Aleluya. Justo que Dios lo cuidó a ellos, entonces Dios mismo va a hacerlo para todos en el futuro de ese tiempo. O sea que Él mismo va a manifestarse como ser humano para recibir
el castigo de sus pecados para el castigo de todos los pecadores, aleluya, y pagar la cuenta para nosotros, aleluya. Dios mismo lo hizo como ser humano. Jesucristo, Él y no otro, llegó para pagar la cuenta. Aleluya, gloria a Dios. Él se manifestó en carne y ofreció a sí mismo como ser humano en la cruz de Calvario. Eso significa que Él recibió esa sentencia de aquel que Él creyó en el principio y también todos. Amén. Aleluya. Entonces Él recibió la sentencia de, de Adán y Eva y todos los seres humanos que han pecado. Él decía que si peca uno, recibe la muerte. Pero Él lo había recibido por nosotros. Él llegó a ser humano. Y dice después aquí en Génesis capítulo 3 y versículo 21, y dice así, aleluya. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero vamos a ver otra cosa más. Aleluya. Y esta otra cosa más es cómo sintieron ellos después que ellos uh, pusieron su ropita sobre su cuerpo. Aquí en Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El siguiente versículo, después de que ellos hicieron, dice, se hicieron delantales. Entonces estaban allí sobre sus cuerpos. Pero dice en versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Sentían desnudos. Mas Jehová, versículo 9, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea que él estaba diciendo que estaba desnudo, aunque él y su esposa cubrieron sus cuerpos con esos hojas de higuera. Pero por medio de su boca, él confesó que sentía desnudo delante de la presencia de Dios. Y eso, claro, fue porque él y ella habían pecado. Y no o sea, perdieron algo espiritual allí. Por eso ellos sentían desnudo. Pero después, cuando Jehová, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vestió. Allí pieles viene de un animal. Y creo que era un cordero que cubrieron sus cuerpos y sentían ellos ya no más desnudos. Entonces Dios habían dado a ellos la ropa que necesitaban para cubrirse bien con una larguez de ropa eh, para no sentir vergüenza en la presencia de Dios. Aleluya. Y Él no vestió a ellos con lo mismo, sino que tenía que derramar la sangre de un animal. Aleluya.
O sea que nosotros no podemos hacer el camino hacia el cielo. Jesucristo tenía que hacer ese camino hasta el cielo. Él mismo nos dio la solución de cómo, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para tener lo que necesitamos en este tiempo. Aleluya. Y en aquel tiempo Él lo hizo para ellos también. Aleluya. ¿Qué es lo que significa? Significa que no podemos hacer nuestro propio camino hacia el cielo. Tenía que ser ese camino que Dios escoja para nuestros pecados. Tenemos que obedecer sus mandamientos que Él puso en el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dijeron a Pedro. Y Pedro, él dijo lo que necesitaban hacer. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que obedecer eso para que nuestros pecados sean quitados en esta edad que vivimos. Hay muchas iglesias, pero puede ser que tienen diferente bautismo. Pero dice en la Biblia, solamente hay un bautismo. ¿Cómo debe uno ser bautizado? Uno puede decir que el bautismo en el agua en el nombre de Jesucristo es haciendo un pacto con Dios. Un pacto que uno dice que yo voy a caminar según la voluntad de Dios. Es como él está entrando en ese pacto con Dios para, digamos, la eternidad. Significa que la persona va a hacer la voluntad de Dios, por medio de su propia voto, digamos, antes del bautismo en el nombre de Jesucristo, dice que él había arrepentido de todos sus pecados y él quiere seguir a Jesús. Recuerda esa palabra, Jesús. Seguir a Jesús. Uno sabe que Dios va a hacer su parte en medio del agua también. O sea que por medio de la sangre de Jesucristo que Él derramó sobre la cruz de Calvario y también antes. Y su muerte va, aleluya, a cubrir los pecados. O sea, limpiar todos los pecados. Él va a perdonar la las personas de sus pecados. Amén. Si nosotros leamos Colosenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, perdonando, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz. Amén. Gloria a Jesucristo. Claro que Cristo, Él hizo su parte. Dios hizo su parte por llegar aquí como ser humano. Manifestó a sí mismo en carne, siendo ser humano. Y cuando Él entregó a sí mismo hacia sus enemigos, Él compró nuestra redención. Y también en nuestro bautismo, en el nombre de Jesucristo, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, ese perdón de Jesucristo está eh, Jesucristo da a la persona ese perdón. Es como la culminación de arrepentimiento y ese pacto está firmado, digamos. Dios mismo, Jesucristo mismo va a hacer su parte en el pacto, porque Él mismo era el que con sus discípulos dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto. Aleluya, era el mismo que hizo el pacto en el Antiguo Testamento y Él iba a hacer un nuevo pacto. Aleluya, aleluya. Él conoce que Él sabe que el ser humano, Él a veces, muchas veces, no va a hacer su parte de ese pacto y hacer errores y así, pero después va a Dios a perdonar. Aleluya. También Dios, eso es el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, va a llenar a la persona con el Espíritu Santo. Aleluya. Porque Él quiere y, y Él pida el Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu más poderoso en todo el mundo. En, en la Biblia nosotros sabemos hay dos bautismos, solamente dos, aunque la Biblia dice en Efesios solamente hay un bautismo. Eso significa que hay un bautismo antes de la muerte de Jesucristo y uno después y comenzando en el día de Pentecostés. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 19, 1 a 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aleluya. El apóstol Pablo conoció a algunos discípulos de Juan el Bautista y les preguntó si ellos habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Dijeron que no. Ellos ni siquiera habían escuchado del bautismo en el Espíritu Santo. Posiblemente porque estaban ellos muy lejos de Israel. Estaban en Éfeso. Aleluya.
y también no estaban conectado con personas que habían recibido el Espíritu Santo. Aunque estas personas fueron justos, seguían exactamente lo que decía Juan el Bautista durante su tiempo, pero el tiempo había cambiado en el tiempo de la iglesia. Podemos ver, fueron bautizados eh, con Juan el Bautista, pero Jesús se hizo un nuevo pacto. Ellos fueron bautizados abajo del viejo pacto. Jesucristo, antes que fue crucificado, dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto. La edad de la iglesia tenía un bautismo diferente en solamente una parte. El bautismo en la edad de iglesia comenzó con el nombre de Jesús. Juan, cuando él bautizó a la gente, él no dijo en el nombre de Jesús porque no sabía hacerlo así, no estaba revelado todavía. Aleluya. Sin embargo, en la edad de la iglesia, así comenzó en el día de Pentecostés, en el primer día, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la gente, ellos empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. Cuando el apóstol Pablo habían visto a estas personas aquí, ellos fueron bautizados por medio de Juan anteriormente. Pero ellos no sabían del bautismo en el Espíritu Santo, ni también, tampoco sabían del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces fueron bautizados otra vez, pero esta vez en el nombre de Jesús. Y eso era lo único, la única diferencia era el nombre de Jesús. Es tan importante. Pablo dijo que tiene que ser que tiene que tener ese bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando se bautizaron a ellos, pusieron su mano. Pablo pusieron impuesto, habiéndolos impuesto Pablo los manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, el Espíritu Santo llegó allí. Aleluya. Entonces, nosotros sabemos que esto era una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vamos a ver una escritura aquí en Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3 y versículo 27. No. Vamos a ver. Gálatas, aleluya. Gálatas 3, 27. Sí. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que si vamos a hacer el bautismo en el nombre de Jesús, entonces hay algo que pasa allí. Recibimos un vestido nuevo, revestidos. Aleluya. Pero tiene que ser en el nombre de Jesús, bautizado en Cristo Jesús. De Cristo estáis revestidos. Aleluya. Por eso
por medio de su nombre recibimos esa ropa que necesitamos, ropa espiritual que cubra el pecado o Jesucristo y su sangre limpia el pecado y estamos revestidos de Cristo. Aleluya. Entonces, hay que hacerlo. Es importantísimo. Si no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, hay que hacerlo. Aleluya. El nombre de Jesús, solamente ese nombre, es el nombre más poderoso en todo el universo, que por medio de ese nombre hay milagros, por ese nombre hay echa fuera demonios, por ese nombre también limpia los pecados en el bautismo, en su nombre, aleluya. Y recibimos un vestido nuevo, revestidos, aleluya, gloria a Dios. Les invito a ser bautizado en el nombre precioso de Jesús. Amén.